un anuncio de bolígrafos. Hace unos años se decía: la vida es corta, escríbela. No estoy muy legitimado para decir que la vida sea corta, cuando se me está alargando mucho. Se siente uno cada vez más un sobreviviente. No cada día, pero sí cada semana. Te enteras de que alguien, un amigo, una amiga, se ha ido. Ayer mismo estuve en Parque Cementerio por el fallecimiento del padre de una amiga, compañera de la facultad. Y el día o la semana que no te enteres de que se ha ido un amigo, pues es que el que te has ido eres tú. Aún así, justo en ese alargamiento, y precisamente también por ese alargamiento de la vida, tiene uno una percepción más aguda del tiempo que nos queda. Somos el tiempo que nos queda, el tiempo que a uno le queda. La vida, el tiempo que a uno le resta, está muy acortado. Escribe pues, la vida es corta. Hace unos meses, en presentación del libro Contra Inhumanidad, editado también por ETC, hablaba de dos pasiones que habían guiado mi vida, tomándolas de Bertrand Russell. Una, la pasión por el conocimiento, por el saber, y otra, la piedad, la empatía hacia el sufrimiento ajeno. En esta presentación del libro de hoy, pues voy a confesar mi obsesión mayor de toda la vida, que ha sido, y no ahora solo, no recientemente, ha sido la muerte. No he ocultado nunca esa obsesión por la muerte. Es más, en todos los libros de envergadura que he publicado, ha estado la muerte de una forma u otra en las últimas o penúltimas páginas como telón de fondo, también como pared frente a la cual escribía y vivía y vivimos. No he aprendido esa sentencia de Spinoza, que por otra parte me gusta mucho citar, cuando dice que nada piensa menos el sabio que en la muerte, y que su meditación es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. Escribía eso Spinoza frente a quienes dijeron que filosofar es aprender a morir. Bueno, pues sí, he citado muchas veces esa frase, como ahora, pero no he llegado a aprender. Lo último que he aprendido sobre esto es que mejor que escribir sobre la muerte, o también contra ella, realizar actividades incompatibles con pensar en ella, y así ser sabio. Estar con personas que te hacen imposible pensar en la muerte. Mis nietas, dicho rápidamente. Los textos más tempranos, recogidos aquí, datan de hace 20 años aproximadamente. Los primeros, por tanto, he podido releerlos muchas veces, también los otros los he releído. De los primeros poemas o textos que escribí, apenas habrá quedado un 20% en lo que es esta edición, otros los he eliminado. De algunos posteriores, escritos más tarde, sin duda ha quedado más. Lo he escrito a lo largo de 20 años, en un estado primero de amor incierto, luego amor incipiente, finalmente dichoso, aquietado, y también con una progresiva percepción de
envejecimiento. Algunos autores dicen haber escrito la novela o el libro que querían leer, y como no lo encontraban, pues lo escribieron. De alguna forma, yo también he escrito así. He escrito palabras que necesitaba no tanto releerlas o leerlas, cuanto recitármelas e inculcármelas yo a mí mismo. Empecé a escribir para tratar de salvar el momento feliz, el momento dichoso, ese del que dice Fausto: detente, eres tan bello que no te detienes ahí tiempo, minuto. Pero uno realmente no sabe qué escribe hasta que termina o redondea lo escrito y consigue reunirlo en palabras que se tienen en pie. Y poco a poco fue dibujándose en esos textos que se iban acumulando. Se fue dibujando de qué iba el asunto. Lo que empezó tratando de ser recuerdo, plasmación de una memoria encendida de unos momentos fugitivos, luego pasó al cuando atardece, al tener más clara la idea de que, bueno, uno está en tiempo de descuento, y por eso también el título final de Cuenta atrás. He tenido más conciencia de ese tiempo de descuento al haber pasado por dos sustos, dos alarmas, en momentos en los que creí morir, y son dos momentos de alarma que están reflejados en el poema más largo, en el poema central. Acabo de decir poema y esto ha salido en una colección de poesía, pero honestamente he de decir, reconocer que no sé si hay verdadera poesía en lo que está ahí escrito. Seguramente es más bien prosa poemática o prosía, como un poeta español dijo de otro. Si es poético, es en la aspiración de Juan Ramón al nombre exacto de las cosas, esto sí. Pero esto es algo propio también de la filosofía, el tratar de pronunciar unas palabras verdaderas, que al menos sean subjetivamente verdaderas. Tiene tres secciones, como ya se ha comentado. Es cuenta atrás en la existencia, el 2, 1, 0. Empieza por el amor, o más bien el 2, tú, yo, eso como experiencia fundante, como azar y don, y como milagro improbable en el gozo de vivir. Luego viene el 1, cambiante, y con la pregunta, bueno, pero ¿uno es alguien? ¿Es que eres alguien? El 1 con su mediocridad, sus miedos, sus afanes, en un amargo saber, en una amarga conciencia, también en una mirada irónica. Tal vez 2 y 1 no sean tan distintos. La más impactante y enigmática caracterización del amor la encuentro en Rilke, en un brevísimo texto de una de sus cartas a un joven poeta, donde dice, o donde habla de un amor, no dice que sea el único, pero habla de un amor consistente en que dos soledades mutuamente se protegen, dos soledades que se protegen. Luego dice que grenzen en alemán, se limitan. Mejor sería ahí traducir o decir, he visto esa traducción, se limitan,
lindan entre sí, dos soledades están ahí contiguas. Y ya luego todavía otro verbo que se he encontrado traducido de modos muy distintos, grisen, dos soledades, algunos traducen el trivial se saludan, otros de modo intenso, casi religioso, dice dos soledades que se reverencian, otros se felicitan, desean dicha. Bueno, quizás no es tan distinto el 2 y el 1, según ese dicho de Rilke. Y al final el 0, la ausencia de los que uno ha querido y ya se fueron, y los presagios de la propia ausencia. Bueno, si queréis, no 0 absoluto, 0, algunos decimales. Puesto que estoy aquí todavía me quedan unos decimales, no sé cuántos, pero ese casi 0 tiñe de un tono crepuscular todo el conjunto del libro. El tiempo, el amor, la soledad, la vida breve, una trayectoria que va de poemas o textos de comunión a poemas o textos de soledad. Un amigo que leyó hace 3 o 4 años, leyó este libro, no como está ahora, sino como estaba entonces, pero la estructura era ya la misma. Comentó que le había impresionado sobre todo la última sección, la tercera sección, la del 0. Él no me lo dijo así, pero yo sí que entendí que la primera no le había llamado la atención en absoluto, la del 2, la del amor. ¿Se entiende? ¿Cómo vas a competir con la gran lírica del amor? Eso es imposible. En cambio, quizá, en lo otro, tal vez sí, no digo competir, pero sí transmitir una percepción, una vivencia merecedora de transmitir a otros, a unos pocos, esos pocos amigos que leen otros libros tuyos, esas 2, 3 docenas de amigos, amigas que lo hacen. A los 80 años, no solo uno ha visto morir a muchas personas, sino que uno mismo ha visto la muerte como a un heraldo de la muerte. Y he dicho que el texto central recoge 2 episodios, 2 momentos de alarma en que creí morir y no había razón para ello. Mientras que, en cambio, sí, cuando pude morir, cuando pudimos habernos matado, pues, unos cuantos amigos, hay alguna amiga que está aquí ahora presente, cuando pudimos habernos matado en un accidente, eso no pasó a poesía, eso lo viví con un prosaísmo impresionante y no tuve además temor alguno, como si aquello fuera estar viendo una película yo exterior y allí yo mismo en la pantalla para matarnos todos juntos. Hace pocos días el superviviente de un accidente aéreo, que es el que se produjo en un amerizaje en Nueva York, pues dice que aprendió 3 cosas en ese momento. Pero una de ellas, que es la que quiero decir ahora, es que morir no da miedo. A él no le dio miedo, igual que tampoco a mí en el momento en que sí que pude haber muerto. Bueno, todo eso justifica, creo, el haber escrito. Justifica que siga escribiendo, pues porque desde la jubilación pues tengo tanto más tiempo y lo único que sé hacer es escribir y no necesito mucha justificación o ninguna para haber escrito. Ahora, hay otra pregunta a la que hay que intentar responder. ¿Qué justifica publicar todo eso que yo he escrito? Y yo que pinto aquí y a qué haber publicado esto. Bueno, aquí es donde tengo que agradecer muchísimo a la editorial ETC el que haya querido publicar esto, y he de agradecer naturalmente a Rafael Ballesteros y a Julio Neira que me hayáis querido acompañar en este momento, igual que agradezco
extraordinariamente vuestra presencia, vuestra compañía. Y repito, ¿a qué imprimir, a qué publicar? Por las mismas razones que escribes contra la muerte, contra el olvido, pues quieres publicar también, eso te lleva a publicar, como si el papel te asegurara un poco más de tiempo, un poco más de pervivencia. Creo que es no solo el escribir, sino cualquier otra producción, cualquier otra plasmación, sea en pintura, sea en lo que sea, es contra el tiempo que nos resta, es contra el acortamiento de la vida, es también contra la muerte. Todo lo hacemos contra la muerte. También las traiciones, las infidelidades, eso tanto como la lealtad y la fidelidad. Yo no voy a leer ya textos, bueno, apenas 4 líneas, porque han leído ya suficientemente Rafael y Julio. Y pues, voy a continuar con unos pocos comentarios más bien prosaicos. El primero de ellos es que, aunque no es central, sino lateral, marginal, hay ironía, o he puesto ironía, o me he distanciado para poder contemplar lo que previamente había escrito, para verlo con ojos irónicos. Y así en uno de los poemas, vamos a decir de amor, tras describirlo en términos románticos, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo me pasó contigo? Que es lo que puede preguntarse el enamorado. Pues hay la siguiente apostilla. Los expertos, para responder ese por qué o cómo, los expertos en almas te dan claves, pretenden explicarlo, pero en verdad te digo, ni ellos mismos lo saben. También la autoironía. Julio ha mencionado ese texto en el que uno declara que le hubiera gustado ser Mozart, y resulta que como mucho pues te has quedado en Salieri, por decir un nombre muy contrapuesto a él, en Amadeus, es decir, te has quedado en un artesano. Bueno. O el poema de los miedos. El miedo me lo inculcaron de niño hasta la raíz de no sé dónde, de la médula. Y el miedo me ha hecho pusilánime, hipocondríaco. Total, ¿no? Y ahí es donde hago esa lista de miedos sobre fobia, que parece sacada del manual de trastornos de la Asociación Psiquiátrica Americana, el tipo de fobia, claustrofobia, a la aracnofobia y todas clases de hidrofobia y todas clases de fobias. Este es el único que voy a leer, este dirigido a Dios, que tiene que ver también con el tiempo. Bueno, la verdad es que este fue escrito antes del libro más grueso que he escrito acerca de este tema, que ha sido después de Cristo. Pero dice así, y lo pongo como pues muestra de la ironía o autoironía. Dame tiempo, más tiempo. Te debo una obra, Dios, quizá un libro de cuentos, un poema, alguna antología de tus mitos, un ensayo para ajustar las cuentas antes de la hora ya sin retroceso, la de vernos las caras, cara a cara, según dicen teólogos, aunque temo no verte y aún sospecho que ni siquiera tú estás ahí para verme. No es, pues, un tono elegíaco, ni siquiera en los de la sección de 1 o en la sección de 0. En esta sección de 0 hay lo que podría o debería ser el último pensamiento, si es que uno tiene último pensamiento, porque es consciente de que en ese momento uno se va.
Y si en el duerme-vela, el muerte-vida, te queda algún vislumbre, te dirás, ya, ale, a descansar, con las tareas hechas. Acabóse cualquier obligación. No tengo que hacer nada, ni siquiera vivir. Vamos al ocio. Y esas son mis últimas líneas de defensa, pobres líneas, frente a la muerte, a esa que, como en el film El séptimo sello de Bergman, acabará ganándonos la partida como allí se la gana al ajedrez al caballero. Lamento mucho haber amargado la tarde. Pero la muerte, por otra parte, no ha de tener la última palabra y yo no la voy a tener tampoco. La última palabra mía, no va a ser mía, va a ser enunciar un deseo para este último tramo de la vida en que yo estoy, vosotros no, pero en algún momento veréis también en el último tramo. Enunciar un deseo para el último tramo de la vida y en palabra no mía, sino de Montaigne, al final de sus ensayos. Al final de sus ensayos, Montaigne, que está en la cincuentena, casi 50 años tiene, pero 50 años en el siglo XVI, aquello era vejez, vamos, pues cita de Horacio una oda a un dios protector, a Apolo, dios protector de la salud y de la sabiduría, y enuncia este ruego, esta súplica. Permíteme, te ruego, gozar de lo que tengo, conservar mi salud y mi cabeza, y que pueda en una digna vejez tocar aún la lira. Que alguna diosa o dios que pueda oír, o duende o ángel, y hasta diablo, si hace falta, nos permita por muchos años gozar de lo que tenemos, conservar la salud y la cabeza, y tocar la lira, el arpa, el piano, la guitarra, o pintar acuarela, o hacer figuras de barro, o como el Cándido de Voltaire, ocuparse bien en cultivar el jardín. Gracias.